nos están mostrando pues como un punto común la importancia del Estado en resolver este problema que estamos viviendo, y también se encuentra pues la debilidad que tiene que ver, como ya decía el doctor Gonzalo, con cuestiones que ya vienen de antaño, ¿no? No es estrictamente una debilidad que se haya generado con la crisis, sino una debilidad que viene con los antecedentes que hemos vivido. Eh, Tengo como una primera pregunta a Víctor Mesa, si todavía está acompañándonos. Víctor, te escuchan los ponentes. Si quieres decirnos de qué institución nos acompañas y a quién va dirigida tu pregunta. Y buenos días, muchas gracias. ¿Sí me escuchan y me ven? Sí. Bueno, mi nombre es Víctor Mesa. Actualmente estoy estudiando un doctorado en Economía y Regulación Energética en la Universidad Panamericana en México y tengo alguna experiencia laboral en el Senado de la República y en el Gobierno Federal. En la anterior administración laboré en la Secretaría de Energía. Soy de formación economista, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Es más bien un comentario al respecto de la intervención del doctor Gonzalo y del doctor Raúl. Eh, Recordé una frase célebre que no se sabe aún su autoría, que es: repetir las mismas cosas esperando resultados diferentes es la locura, ¿no? Creo que es una nueva oportunidad para ver claro que es un nuevo paradigma. O sea, nada va a ser como lo fue antes en los análisis y estudios. Hay mucha comparativa, hay mucho trabajo de escritorio muy valorable, muy respetable, pero ciertamente el mundo va a cambiar y está cambiando. Debemos ser conscientes de la geopolítica. Veo que Estados Unidos se va a alejar de China, de depender de toda esta materia prima, infraestructura, tecnología. Creo que se va a acercar más a América Latina. Lo vemos, esos saludos para México en los esfuerzos del BID para lograr que los recursos y la liquidez lleguen a los empresarios mexicanos, a contraciclo de lo que se está haciendo en la actual administración. En gran parte coincido con Josué. Eh, la deuda de ninguna forma es mala si se sabe invertir adecuadamente. Y para cerrar la intervención respecto del doctor Gonzalo, no creo que el asistencialismo sea de nuevo la fórmula, más bien el trabajo, la productividad, deben de ser esos índices nuevos para Latinoamérica. El subsidio a la pobreza en México ha sido un subsidio muy perverso que ha destruido capacidades del mismo ser humano, operativas y establecidas. En la cuestión de salud, yo creo que ningún país, por más de sus presupuestos, estaba preparado para tener el número suficiente de camas para ni respiradores, porque no era la demanda. Más bien creo que deberíamos ir a atender las causas. Si vemos quienes más afectados están, es la obesidad, la diabetes, las cardiopatías que son provocadas por una mala dieta. Creo que ahí debe de ir el sector salud a una transformación total. Tampoco creo en que siempre debemos de esperar las respuestas del gobierno. Creo que es un buen momento para empoderar al ciudadano como actor principal, que se haga responsable de su propio entorno en cuanto a la salud, en cuanto a que se amplíe la tasa de recaudación de los países y se cuidan los mecanismos de transparencia y no corrupción. En México hay muy poca recaudación porque hay mucha informalidad. Y entonces, también el ciudadano debe de empoderarse y de ser ese ente económico microscópicamente forma el gran sistema. Y bueno, habrá mucho más que decir. Yo creo antes se creía que las potencias eran el tamaño de su territorio, ahora es del tamaño de los mercados. Creo que es una gran oportunidad para los países de Centro y Sudamérica de ver en qué estamos altamente especializados y concentrarnos en eso para nuestra actividad económica. Entonces,
No creo en las políticas asistencialistas, no las veo en México. Creo que debemos de ir hacia hacer más con menos, a la productividad, a la alta especialización, ya que en este momento, para que no se disparen los índices de desempleo, al trabajo que al final debe de causar una actividad económica y como consecuencia mayor recaudación. No olvidemos que los recursos de los gobiernos siempre serán limitados, pero si ampliamos la tasa con actividades económicas habrá mucho más recursos. Y bueno, sería posicionamiento, un punto de vista, y creo que es una gran oportunidad para crear nuevos modelos hacia el futuro. No veo que vayan a regresar las mismas políticas, veo ya 3 bloques. Medio Oriente ha renegociado su condición en el mundo, en el G8, en el G10, en el G20, Rusia y China, y por ahí yo creo que viene un auge muy bueno para América y debemos de estar preparados. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor por sus comentarios. Doctor Gonzalo, ¿gustas hacer algún comentario respecto de lo planteado? Sí, Pero, Alberto, gracias. ya, sí. Sí, yo estoy de acuerdo con que en principio uno debe apuntarle a prioridades en donde estemos frente a una situación de gana-gana cuando pensamos en posibles disyuntivas entre corto y mediano largo plazo. Entonces, si uno encuentra, como lo planteé en esos objetivos de política macroeconómica, posibilidades de un modelo productivo y de desarrollo que sirve para atender las condiciones actuales de la crisis y además las condiciones de desarrollo de más largo plazo, fantástico. Lo que ocurre normalmente con ese tipo de planteamientos, que por supuesto defiendo, es que son frágiles en momentos de coyuntura o de contingencia, en donde la crisis golpea más fuerte a unos que a otros. Y en ese caso uno tiene que reconocer que el objetivo de la política macroeconómica debe atender de manera secuencial primero a unos y luego a otros. Sin secuencialidad, creo que es muy fácil caer en un tipo de populismo en el que se puede afirmar que uno apoya a todos los sectores que levantan la mano y dicen estar necesitando recursos en medio de la crisis. Entonces, con el objetivo de tal vez entrar en esas verdades incómodas cuando nos tenemos que enfrentar a disyuntivas por cuenta de la restricción presupuestal, mi planteamiento sí es fuerte en el sentido de que se debe atender primero la necesidad básica de los más vulnerables. Ahora, uno le puede dar el rótulo a eso de asistencialismo, populismo, ingenuidad. Yo prefiero darle el rótulo de democrático, porque de nada sirve tratar de sostener un sistema democrático en donde un grupo importante de personas siente que no tiene al menos sus necesidades básicas satisfechas y que en especial en momentos de crisis pues se ve particularmente golpeado. Entonces yo creo que lo que hay que pensar para no ver diferentes planteamientos como si estuvieran en total contradicción es el concepto de secuencialidad. O sea, atendamos primero las necesidades básicas de aquellos que necesitan una atención prioritaria y sobre eso, por supuesto, se va construyendo de tal manera que llegue uno a esos temas en donde tal vez son más costosos, pero son deseables e importantes, de gana-gana, en donde uno atiende estructuralmente a la población más vulnerable y por supuesto uno no atiende a la población más vulnerable de manera estructural a punta de mercados entregados en sus casas, sino a punta de empleo. Y ese empleo pues va ligado con desarrollo productivo y ese desarrollo productivo va con el reconocimiento de las capacidades que tienen nuestras economías latinoamericanas, pero que no han sido aprovechadas mediante políticas neoliberales en donde se confía plenamente en el mercado para que se dé una asignación eficiente de los recursos. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Doctor Raúl, ¿algún comentario que gustes hacer? Perdón, Raúl, tienes apagado el micrófono. Creo que... Está. Ya, Ahora listo, sí. listo. Muy bien. Ahora sí. Un par de comentarios puntuales.
Creo que es bien importante diferenciar las reacciones de política económica en el corto plazo y en el mediano plazo. Debido a este shock de oferta y demanda, un gran porcentaje de la población se ve inhabilitada de poder generar sus propios ingresos, ¿no? Y estamos hablando de segmentos de población vulnerables que tampoco tienen un colchón financiero de ahorro que les permita sobrellevar esta crisis. Por ejemplo, en Bolivia, las medidas de aislamiento son obligatorias. Estamos casi como en un toque de queda. La gente, la gran porcentaje de la población, no puede desarrollar sus actividades diarias debido al sector informal, al tamaño del sector informal en muchos países, en la mayoría de los países de Latinoamérica. Hay mucha gente que vive del día a día. Entonces, si es que existe este tipo de shock, es bien difícil que el mercado o que las personas puedan reaccionar de manera adecuada. Y un actor fundamental en este caso, en la reacción de corto plazo, es el Estado. Tomen, por ejemplo, varios países europeos. Dinamarca ha decidido transferir el 80% de los salarios a todos los ciudadanos en su país, y respectivamente de si pueden trabajar o no. Todas las personas que por el momento no pueden desarrollar sus actividades laborales reciben un 80% de su salario, y esto así promedio por el Estado. En los Estados Unidos, el rescate que ha habido a las empresas públicas en muchos casos está ligado a la habilidad de las empresas a mantener su planilla de empleados. Nuevamente, en esta coyuntura es bien difícil pensar en otras alternativas. No es una crisis habitual por un shock de oferta o un shock de demanda. Es una crisis única. No sé si llamarle asistencialismo. En este caso, es una emergencia en todo caso. En este caso. Y estoy completamente de acuerdo que en el mediano plazo tenemos que replantear las políticas. Es bien probable que de nuevo esta crisis de oferta y demanda desemboque en una crisis de desaceleración económica más tradicional, y ahí podremos debatir cuáles son las políticas más adecuadas para este tipo de crisis. Pero es bien probable que va a haber una deficiencia en oferta, en demanda agregada más bien. Y de nuevo va a haber un rol del Estado para jugar. Yo creo que tenemos que ser pragmáticos en este caso, ¿no? Como los Estados Unidos es bastante pragmático cuando existe una crisis económica, más allá de todo el planteamiento ideológico, generalmente responden con las políticas tradicionales que se tiene a disposición, políticas fiscales y políticas monetarias, para poder volver a una senda de crecimiento rápidamente. Y obviamente que esta crisis abre de nuevo un momento único para poder replantear nuestras políticas, nuestras estrategias de desarrollo económico de largo plazo, y realmente intentar adoptar políticas que nos lleven a un cambio estructural y diversificación productiva, como se ha mencionado por otros participantes en este panel. Esa sería mi respuesta, Alberto.